Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Padre amado, Padre celestial, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre. Gracias te doy por permitirnos estar aquí delante de tu presencia. Gracias por cada hermana, por cada hermano, porque tú estás haciendo cosas gloriosas, cosas maravillosas en este tiempo. Señor, nos derramamos delante de ti, nos humillamos y reconocemos tu soberanía. Tú eres todopoderoso. ¿Quién como tú, Señor? Gracias porque podemos estar delante de tu omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, cubiertos con la sangre de Cristo y revestidos de la armadura que está en Efesios capítulo 6, yo en esta hora junto a mis hermanos nos volvemos en contra de toda influencia espiritual que se ha levantado para desanimar, para deprimir, para angustiar. En el nombre de Jesucristo rechazamos todo espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, de ruina y de miseria. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de esta casa. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de las vidas de nuestros hermanos. Todo espíritu de distracción, de bloqueo mental, en el nombre de Jesús anulamos y cancelamos toda estrategia urgida en las tinieblas, en la oscuridad, en el nombre de Jesús, y establecemos el señorío de Jesucristo. Señor, fortalece a mis hermanos que están debilitados, que están tristes. Fortalece a Micaela, Señor. Bendice al pastor Luis. Glorifícate, Señor. Exáltate, sánalo, restaura en el nombre de Jesús. Fortalece a mis hermanos que están débiles, que no pueden llegar, Señor. Les bendecimos. Enviamos saetas de fortaleza y nos tomamos y apelamos a tu palabra, Señor, que dice que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús, multiplica, fortalece, Señor, a cada hermana y a cada hermano. Lo creemos y te rogamos, Señor, que destiles de tu presencia esa palabra, que venga como gotas de rocío, como bálsamo, Señor, que trae aliento a nuestra alma, que rejuvenece, que sana, que libera, que fortalece, que bendice. Lo creemos y declaramos que aquí hay buena tierra, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo te decimos amén y amén. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Les decía que siento compartirles algo acerca de esta actividad que realizamos, porque era una actividad que cuando el Espíritu puso el sentir en mi corazón, primero yo pensé que era algo simbólico el orar. Sabemos que nuestra oración, ¿cuántos saben que su oración tiene poder? Dice la Biblia que la oración del justo tiene poder. Y Dios a veces nos envía a orar por lugares que están alejados, otras provincias en los extremos, otras naciones. Ahora, claro, cuando el Espíritu me empezó a hacer sentir eso, yo me puse a orar por ciertos lugares, pero cada vez comenzó a golpear más fuerte la necesidad de ir. Y yo decía, pero Señor, si nosotros podemos orar, yo hice eso que alguna vez hizo usted, como diciendo, Señor, yo oro por tal lugar y ya es suficiente. Pero el Espíritu, a través de diferentes instrumentos, comenzó a mostrarme la necesidad y a confirmarme que no solo tenía que ver con levantar nuestra intercesión, hacer un acto profético desde aquí, sino que había que llegar
literalmente allí para de esa manera, y por eso la tapa del libro tiene que ver con un puente espiritual que une el extremo norte con el extremo sur. Y claro, cuando empezó a florecer cada vez con más fuerza este sentir, sinceramente yo no tenía idea de lo que se iba a realizar. Y el Señor me fue sorprendiendo constantemente cómo Él fue ordenando las piezas en cada lugar y acercando personas que yo no conocía, que se enteraban de lo que íbamos a hacer, que pedían participar. Es como que el Señor, miren, cuando Dios pone algo en el Señor obra acá y obra allá también. A mí me venía el pasaje cuando Felipe está en Samaria y él está predicando a toda la ciudad. Bajan los apóstoles, había señales, prodigios, la gente era libre. Y sin embargo, en el medio de todo ese avivamiento, el Espíritu le dice, ahora te vas al desierto. Felipe no se puso a pelear con Dios. Podría haber dicho, Señor, con la necesidad que hay acá, mirá el avivamiento, las almas están corriendo a tus pies. No, Felipe, te quiero en el desierto. Pero el Señor ya estaba trabajando en un eunuco, en un funcionario, en alguien muy importante. En Hechos capítulo 8 dice que a Felipe lo acerca a un carro. Una vez que está en el desierto, él obedeció. Le dijo, ahora acércate a ese carro. Y en ese carro iba un funcionario leyendo la palabra, Isaías 53, y no entendía. No sé si le habrá golpeado la ventanita del carruaje, cómo habrá sido la historia, pero ahí aparece Felipe y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el otro le dice, no, y le abre la puerta, lo hace entrar y gana un alma para el Señor. Yo sinceramente me iba sorprendiendo el Espíritu en cada paso que íbamos dando, en cada lugar que Él me trasladaba. Y claro, yo sé que cuando hablamos de declaraciones, de actos proféticos, de puentes espirituales, sé que para muchos puede sonar a locura. Yo creo que hay locuras, hay susurros de Dios que tenemos que discernir si realmente vienen de Dios. Y cuando tenemos la convicción de que vienen de Dios, darle para adelante. Aunque muchos no entiendan, aunque otros cuestionen, porque en definitiva dice la palabra que el hombre natural nunca va a comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice que para el hombre natural son locura. ¿Y por qué son locura? Porque esas cosas solo se las puede comprender espiritualmente. Y yo siento que le estoy hablando a un pueblo espiritual. Gloria a Dios. Sonrían que Jesús les ama. Sí, estoy tratando de hacer una introducción de algunas de las cosas que hicimos, que no tiene que ver solo, miren, la palabra de Dios es gloriosa. Y los asuntos del reino, esto que nosotros hablamos, pero que también hacemos. Dice Primera de Corintios 4:20 que las cosas del reino de Dios no consiste tan solamente en palabras, sino que es poder de Dios. Y lo que hicimos fue algo glorioso. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha estado participando, que se han involucrado orando. Algunos han estado ayunando y de diferentes maneras. Y claro, en el medio los moveres han sido delicados. Han sido, hermanos, decía un pastor que ya partió a la presencia del Señor. Él decía, no le jales la cola al tigre si no tienes escopeta. Como diciendo, no te metas en algunos lugares si no tenés con qué hacerle frente.
Y yo le doy gracias a Dios porque aquí hay un ejército que se ha levantado. Algunos quizá medio como que hay que recauchutarlos, pero en el nombre del Señor nos levantamos, hermanos. Porque la iglesia, miren, la iglesia en este tiempo tiene desafíos gloriosos. Yo he sentido orar por muchos matrimonios, familias, que el Espíritu me hacía sentir lo que se iba a levantar. Pero todo esto tiene que ver con que nos estamos... A ver, ¿cómo explicar esto? Yo creo que el hombre está cometiendo una serie de barbaridades. El hombre se ha puesto en un papel que no le corresponde hace rato esto. Pero como el aumento de la ciencia en estos tiempos es tan grande, están sucediendo cosas que antes eran impensadas. Y yo viendo todo el levantamiento en la nación, la ineficacia de los que tienen que gobernar, la corrupción de los que han gobernado, el odio, la grieta, el rencor, llámenle como quieran, el ataque a los niños, a los matrimonios, a las familias. Es como que llegó el momento de decir, Señor, heme aquí, cuenta conmigo. Y creer, como dice la palabra, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso entonces al Rey. Aleluya. Quiero mostrarles algunas cosas porque yo en realidad he sentido la carga. El Señor como que fue añadiendo cargas. Esto que comenzó con un sentir y luego se fue confirmando de realizar este puente espiritual, el Señor fue poniendo carga por muchos hermanos que no conocíamos, en lugares muy, muy específicos, allí en el norte. En definitiva, el cuerpo de Cristo, o sea, nosotros somos un cuerpo, somos una familia. ¿Cuántos lo creen? Somos una familia y si bien como nación estamos atravesando una situación de la cual el Señor va a calmar toda tempestad, el Señor va a revertir toda crisis. En el nombre de Jesús yo lo creo. Pero es real que hay diferentes lugares donde hay miembros del cuerpo que se van o que están en un estado como más delicado, porque en un cuerpo hay diferentes miembros. Mire, si alguien de aquí, si pasa un hermanito distraído y le pisa el dedo gordo que está ya al final del pie, al final de todo su cuerpo, pero si se lo pisa fuerte, le va a doler hasta acá arriba. Porque bueno, es el dedo que está en el fondo, pero es parte de todo el cuerpo. Y dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros, hay hermanos dedo gordo, hay hermanos, qué sé yo, hermanos ojo con el hermano, no, hermano ojo, hermanos boca, hermanos de boca, hermanos oreja. Hay un jugador que se llama Oreja, creo también, ¿no? Hay hermanos codo. Sonría que Jesús lo ama. Bueno, usted me entiende. O sea, en el cuerpo, dice 1 Corintios 12:26, me parece que es. A ver, vamos a buscarlo. 1 Corintios 12:26. Porque allí habla acerca, el apóstol Pablo nos ve como un cuerpo y dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, el Espíritu fue poniendo carga por toda la nación.
Y dentro de la nación, hermanos que están en el extremo norte. Y yo le doy gracias a Dios porque allí se han levantado, como aquí nos hemos levantado. Es como que de alguna manera nuestro oído se sensibilizó a la voz de Dios y acudimos a su: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y yo sé que el Señor Jesucristo nos está alumbrando. Por eso, mis amados, miren, yo no me voy a cansar de decir que estamos viviendo tiempos gloriosos, difíciles, de crisis, pero si en los tiempos de crisis es cuando la iglesia se multiplicaba. Si donde hay más oscuridad es donde más brilla la luz que Cristo depositó en tu corazón. Claro, había cosas que los profetas escribían y ellos ni siquiera sabían para quiénes las estaban escribiendo. ¿Y saben para quién las escribían? Bueno, se lo voy a leer si todavía sospecha, pero dice Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a buscarlo, buscarlo juntos. Primera de Pedro 1:10, quiero mostrarte lo que dice ahí, porque, hermanos, nos ha tocado vivir un tiempo extraordinario. Por más que hasta ahora lo que haces es mirarte para abajo, a algunos tal vez lo negativo les quiere hacer ver el enemigo, pero para mí son tiempos extraordinarios, donde los profetas que ni siquiera sabían lo que estaban escribiendo y para quiénes lo estaban escribiendo. Mirá, dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A vosotros. O sea, una gracia destinada para nosotros. Ellos dicen que profetizaron de esta gracia, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, ellos escribían pero no entendían. Inquirían, se ponían, yo me imagino que hasta le preguntaban a Dios: Señor, ¿vos me estás haciendo escribir esto? ¿Y para quién es esto? Y preguntaban. Lo quiero convencer de que estamos viviendo, de que usted es un privilegiado. Mira, sigamos leyendo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos tenían el Espíritu, pero no sabían para quién estaban escribiendo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, el Señor padeció, pero aquí habla de las glorias que siguieron a su padecimiento. Pero sigamos, el 12. A estos, es decir, a los profetas que escribieron, se les reveló que no para sí mismos, no era para ellos, sino para nosotros. A ver, ¿cuántos se atreven a leer esta parte conmigo? A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, ellos estaban escribiendo para vos. No entendían lo que estaban escribiendo. Buscaban, decían, pero ¿cuándo va a ser? ¿Para quiénes va a ser? No lo llegaban a ver todavía del todo a usted. Pero el Señor sí ya lo estaba mirando. El Señor ya nos estaba mimando, hermanos, antes de venir. Y escuchá, versículo 13. Por tanto,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, claro, yo veo que la humanidad se pone a jugar con cosas, o sea, se pone a querer establecer quién debe vivir, quién debe morir, cuándo, cómo, desde la parte que tiene que ver con los abortos, hasta la parte ahora con leyes que quieren establecer definitivamente que tienen que ver con la eutanasia, con decir cuándo una persona llega a una determinada edad y debe morir. Y hay que activar todos los mecanismos del avance de la ciencia para terminar con esa vida. Mientras muchos otros van detrás de cosas que están estudiando y experimentando para extender sus vidas, buscando en definitiva lo que algunos conquistadores cuando llegaron a América buscaban, la fuente de la eterna juventud. Hubo conquistadores que vinieron a América pretendiendo hallar la fuente de la eterna juventud. Y así muchos se ponen en el papel de Dios y juegan a ser Dios. Pero qué maravilloso, porque el Señor a nosotros nos recuerda, por lo menos mire, a mí le quiero trasladar lo que el Señor me está recordando, que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros no jugamos a ser Dios, nosotros descansamos en las manos del Creador. Pero claro, se ha entrado en un tiempo, les estoy hablando esto porque tiene que ver con el sentir de levantarnos a generar este acto profético que se hizo y estas declaraciones desde allí. De alguna manera, clamando primeramente la misericordia y el favor de Dios. Porque, hermanos, yo siento que estamos entrando literalmente, como dice la palabra, los días de Noé y los días de Lot. Eran tiempos donde, de alguna manera, cuando se llenan las medidas de maldad, cuando se llenan los colmos de Dios, después hay que atenerse a las consecuencias. Yo sé que si hablo esto allí afuera, muchos me van a tildar de loco. Sinceramente, no me importa, hermanos. Pero gloria a Dios que primero lo podemos hablar aquí adentro. Y entender que cuando llenamos las medidas o los colmos de Dios, inevitablemente van a venir las consecuencias. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5, que cuando Dios vio que el colmo de la maldad de los habitantes de aquel tiempo había llegado a su medida, Dios dijo, basta. Destrucción. Cuando se empieza y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cuánto era? Mucha. En la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el mal, y el aumento de la maldad, y es mucho. Y cuando se llega, comienzan los juicios de Dios. Y yo no estoy aquí para amenazar ni para asustar a nadie. Pero hermano, estoy cansado de oír gente por todos lados diciendo, ¿y por qué pasa esto? Y si existe Dios, ¿por qué pasa aquello? ¿Y por qué pasa lo del otro? Pero ¿y hasta cuándo piensan seguir llenando las medidas o los colmos que después traen consecuencias inevitables, hermanos? Inevitables. Y esto creo que el versículo que sigue, a ver,
O a ver el que sigue. Acá. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, bueno, aquí utiliza esta palabra, de haberlos hecho. Llega un momento que cuando se colman esas medidas, después comienzan los juicios de Dios. Entonces, yo siento que la misericordia, que la gracia de Dios nos lleva como su iglesia a ejercer actos, influencias para detener parcialmente algunos de los juicios que son inevitables. Cuando se colma, hay un versículo que quiero leerles en Génesis, pero más abajo, en Génesis 15, que me llamó mucho la atención. Génesis 15, 16, acompáñenme. Dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, Dios tiene medidas. Cuando se colman las medidas de maldades, ahí vienen los juicios. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque nosotros como iglesia tenemos que avanzar, porque avanzando, desarrollándonos como lo estamos haciendo, y el Señor nos ha permitido realizar este viaje, algo que cuando Él puso el sentir en nuestro corazón no teníamos idea de la magnitud de este desafío. Pero pudimos decirle, como muchas personas que están del otro lado son capaces de decirle al Señor: heme aquí. Y así pudimos llegar al extremo norte del país, estableciendo un puente espiritual, desde el extremo norte hasta el extremo sur. No tengo ninguna duda que el ambiente espiritual ha comenzado a cambiar. Claro que hay contraataques, claro que en el medio tuvimos luchas y las seguimos teniendo, pero confiamos en aquel que nos mandó a hacer esta, como le decimos nosotros, esta bendita locura. Cosas que las autoridades seguramente desconocen, los presidentes, los gobernantes, los senadores, los diputados, los intendentes, seguramente no saben lo que se hizo, pero nosotros, los hijos de Dios, sí, y le creemos a Dios. Creemos que ha comenzado un tiempo de una intervención sobrenatural, especial. Dios nos ha llevado con propósitos muy específicos a desactivar lugares que habían sido entregados a fuerzas de oscuridad. Hemos podido desbaratar algunos entronamientos de fuerzas ancestrales. Bueno, yo creo que esto daría para toda una prédica nueva, pero quiero decirte que le creas al Señor. A veces Él nos pide cosas, nos dice cosas que en el momento puede ser que no las comprendamos, pero qué importante es estar sensibles a su voz y obedecer a su palabra. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.